Buenas tardes, me indican cuando demos inicio. Muy bien, pues, buenas tardes a todos y gracias por esta oportunidad. Nuevamente estamos aquí con esta nueva sesión para compartirles en esta ocasión, dado que estamos en el mes que le corresponde a la declaración anual de las personas y el ejercicio. Son periodos de declaraciones, mes de febrero, las declaraciones de las personas no contribuyentes, personas morales, el mes de marzo de las personas con actividad, las personas morales del título 2 régimen general de ley, y corresponde a las personas físicas. Entonces, en esta ocasión vamos a estar comentando lo relativo a la declaración, algunos comentarios sin la idea de ser tan técnicos. Como siempre mencionamos en nuestras pláticas, la idea no es plantear temas técnicos o que esto sea un taller importantes que puedan utilizar en sus actividades empresariales cotidianas. Entonces, pues un gusto estar con ustedes nuevamente, su servidor, contador público Nelson Fernández. Por favor, si tienen algún comentario, alguna pregunta o algún caso en particular que quieran y exponer sus dudas y comentarios, que de repente pierdo de vista las manitas levantadas. Entonces, pues damos inicio con esta breve charla que traemos sobre la declaración anual. Entonces, pues, general relativos a la declaración anual de las personas físicas. Y para ello, bueno, tenemos que siempre identificar quiénes son los sujetos obligados, quiénes están obligados a presentar su declaración anual. Bueno, son las físicas. Y bueno, la ley del impuesto sobre la renta, hay diversas disposiciones que obligan a presentar la declaración, pero en específico la ley del impuesto sobre la renta, que básicamente es el impuesto que declaramos en esta declaración anual, el impuesto sobre la renta, pues de esos en un año de calendario. Básicamente es lo que dice este artículo 150, que las personas físicas que hayan tenido algún ingreso en el año de calendario, que esto refiere de 1 de enero de 2024, estarían obligados a presentar su declaración anual. Entonces, de aquí que se deriva toda la particularidad que tendríamos que analizar, cuáles no estoy obligado a declarar, qué régimen fiscal está obligado. Entonces, dependiendo de la actividad, del ingreso, del régimen, es que vamos a presentar esta declaración. Entonces, de manera general, digamos, por regla general, las PER 24 prácticamente están obligados a presentar una declaración anual. También la misma disposición señala una excepción, y la excepción en esta regla, pues es respecto a los ingresos exentos. Entonces, los ingresos exentos nos eximen de presentar la declaración anual. Vamos a identificar cuáles son y también la excepción relativa a o los que se realizó un pago definitivo. ¿Qué quiere decir esto? El pago definitivo, pues es posible que hayamos hecho un pago de impuestos sobre la renta por algún ingreso esporádico que hayamos obtenido o que nos hayan hecho alguna retención y que derivado de ese ingreso y esa retención o ese pago realizado, pues no tengamos la obligación de declarar ese ingreso en la anual. Entonces, básicamente a eso se refiere en lo relativo al pago definitivo, es decir, que lo que pagamos en esa operación, en ese impuesto, ya sea por pago o por vía retención, ahí quedó. No es necesario traerlo a la declaración anual. A eso se refiere con el pago definitivo. Entonces tenemos que, de entrada, la declaración anual, igual que las personas morales, es una obligación, con sus excepciones. Por eso es que estamos haciendo esta mención, ¿no? De entrada tenemos que la declaración anual es una obligación en materia fiscal que tendríamos que revisar. Siempre sugerimos a todos los contribuyentes, a todos los clientes, que independientemente de que tengan la idea de que yo no estoy obligado a presentar declaración, por cualquier situación, siempre sugerimos revisar por lo menos una vez al año, que es en el mes de abril, revisar su situación fiscal. Y la principal es, ¿debo o no debo presentar declaración anual? Entonces, esto es como siempre una sugerencia que le damos a nuestros clientes. Entonces, sujetos obligados quedan identificados con los que quedan exceptuados. Ahora, ¿quiénes deben presentar declaración anual? Bueno, de entrada tenemos que todos los que tributan
las personas físicas en el título cuarto de la ley. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente, dependiendo de la actividad que realicemos, dependiendo del ingreso que percibamos, quedamos clasificado en un grupo, ¿no? A eso se le denomina régimen fiscal. Mi régimen fiscal es asalariados. ¿Por qué? Porque recibo ingresos por nómina. Mi régimen fiscal es el de actividad empresarial porque tengo un negocio. Mi régimen fiscal es el de servicios profesionales porque soy un profesionista, médico, contador, abogado, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del régimen fiscal, es que vamos a estar obligados o no a presentar la declaración. Entonces, vamos a ir identificando régimen por régimen de los que están obligados. ¿Quiénes están obligados? Bueno, de entrada, los asalariados, las personas que reciben ingresos por nómina. Regularmente tenemos en la idea, en la mente, de que yo soy asalariado, mi patrón presenta la declaración. Bueno, en algunos casos sí, en cuáles casos no. Aquí los traemos en este listado. ¿Eres asalariado y terminaste tu relación laboral antes del 31 de diciembre? Entonces, estás obligado a presentar la declaración anual. ¿Eres asalariado y además tienes otros ingresos por otra actividad? Estás obligado a presentar la declaración anual. Eres asalariado y tuviste dos patrones durante el ejercicio, entonces estás obligado a presentar. Y esto es muy común para las personas asalariadas, que de repente las empresas les pagan simultáneamente con dos empresas. Entonces, ese trabajador está obligado a presentar su declaración. Recibe un salario, pero también recibe salarios del extranjero o por el hecho de recibir salario del extranjero también se encuentra obligado a presentar la declaración anual. Si obtuvimos ingresos por la separación laboral, es decir, concluí mi relación laboral, me pagaron todos los conceptos de la separación laboral, indemnización, prima de antigüedad y otros conceptos. Entonces, esos ingresos, estoy obligado a presentar declaración anual. Y el más común es si solamente recibo salarios y mis ingresos rebasan 400,000 pesos anuales, entonces estoy obligado a presentar la declaración anual. Entonces, aquí con esto identificamos que no todos los asalariados están exentos de la declaración. Por eso es que es importante revisar, por lo que les decía, por lo menos revisar una vez al año en el mes de abril si estoy obligado o no a presentar mi declaración anual. Y bueno, finalmente los asalariados tienen la opción. Es decir, no estoy en ninguno de estos supuestos, pero quiero ver si en la declaración anual me resulta un saldo a favor porque estoy aplicando alguna deducción. Y más adelante vamos a ver cuáles son esas deducciones. eh, Puede optar, el asalariado puede optar por presentar su declaración por el hecho de estar aplicando deducciones personales que le pueden generar un saldo a favor y puede solicitar la devolución de ese impuesto. Entonces, primero tenemos a los asalariados que algunos, los que no estén en alguno de estos supuestos que hemos mencionado, pues estarían exentos de presentar esta declaración. Ajá. Entonces, esto es por lo que hace a los asalariados. Y bueno, los que sí están obligados a presentar sí o sí la declaración anual, pues son aquellas personas físicas que principalmente es a los que nos dirigimos en esta ocasión, con actividad empresarial. Soy persona física, tengo un negocio, una actividad empresarial o soy persona física con una actividad profesional. Soy profesionista, presto servicios profesionales y por esa actividad sí o sí tengo que presentar mi declaración anual. Y aquí también podemos estar incluyendo a los que realizan actividades a través de plataformas tecnológicas, ¿sí?
con pues la excepción, dependiendo si eligieron pago definitivo o no, lo que habíamos comentado, los que realizan o prestan servicios a través de plataforma, pues tienen también la opción de que la retención que les hace la plataforma sea pago definitivo y entonces no tendrían que presentar declaración anual. También los del régimen simplificado de confianza, que en este caso, los del RECICO, régimen simplificado de confianza, pues es opcional para ellos cuando realicen actividades en copropiedad o tengan ingresos en copropiedad, según la regla que estoy aquí señalando. Básicamente, las personas físicas del RECICO para el 2024 no tienen la obligación de presentar declaración anual. Con que se hayan presentado todas las declaraciones de los meses del 2024, con eso tienen por cumplida la obligación. Entonces, pero si eh, realizaron o obtuvieron actividades, obtuvieron ingresos por copropiedad, entonces sí pueden optar por presentar la declaración anual. Y aquí hay también otro punto que la misma ley señala que cuando tienen que determinar la renta gravable para efectos de la PTU, pues necesariamente tendrían que presentar la declaración anual. Entonces, ahí está como entre comillas esta opción de no presentar la declaración anual por el hecho de que las personas físicas también tienen que distribuir la PTU, en las utilidades a sus trabajadores. Entonces, habrá que presentar la declaración anual porque a través de la declaración anual se determina eh, esta renta gravable para efectos de la PTU. Pero de manera general tenemos que el régimen, el RECICO, no presenta declaración anual. Arrendamiento de bienes inmuebles como régimen independiente, pues también debe presentar su declaración anual. La enajenación o adquisición de bienes, que básicamente tiene que ver con el tema de inmuebles, no como actividad, eh, digamos, de actividad recurrente o actividad preponderante, sino como actos esporádicos, quedarían clasificados en esta enajenación o adquisición de bienes, es decir, vendimos algún inmueble, alguna casa, algún terreno, alguna propiedad que resultó gravada del impuesto. Recordemos que el notario pues hace una retención o determina un pago provisional y eso es un pago provisional que tenemos que considerar ese pago provisional para hacer el cálculo anual del impuesto. Entonces, a eso nos referimos con este régimen, enajenación o adquisición de bienes. También están obligados aquellos que tienen ingresos por intereses eh, y bueno, siempre y cuando estos intereses rebasen 100,000 pesos anuales o aquellas personas que tengan ingresos por dividendos, los dividendos que distribuyen las personas morales por su participación accionaria en esas sociedades. Entonces, las personas físicas que perciban dividendos, pues tienen que declarar esos ingresos como dividendos, obviamente acreditando el impuesto retenido o pagado por la persona moral que distribuye dividendos. Básicamente, estos son los regímenes fiscales principales que tienen como la obligación de presentar la declaración anual 2024. Las fechas, ¿qué plazos tenemos para presentar la declaración? Bueno, aquí les estoy presentando tres fechas. La primera, la del 30 de abril, pues es como la fecha por regla general, ¿no? El 30 de abril tenemos como fecha límite para presentar nuestra declaración anual. Y esto es importante, esta fecha es importante porque es fecha límite
sobre todo para cuando nos sale una cantidad a pagar. Es importante esta fecha porque presentarlo después de esta fecha, si te sale una cantidad a pagar a partir del 1 de mayo, si la presentas el 1 de mayo, pues ya genera recargos, ¿sí? Entonces, es importante esta fecha. Para efectos si nos resulta una cantidad a pagar, esta fecha es importante, 30 de abril. Esa sería como por regla general nuestra fecha límite, pero también tenemos una segunda fecha que es el 31 de julio del 2025 como plazo extendido. Si te sale un saldo a favor en la declaración anual, pues lo puedes presentar a más tardar el 31 de julio de este año para que ese saldo a favor entre en el proceso de devolución automática. Vamos a comentar un poquito más adelante este trámite de la devolución automática. Pero para que entren, ese es para que la devolución del saldo a favor sea de manera automática, debemos presentarlo a más tardar el 31 de julio, ¿sí? Más adelante comentamos más al respecto de las devoluciones. Y un tercer plazo que tenemos es el 30 de abril del 2030. Y esto es que respecto a la caducidad o prescripción, y aquí voy a poner entre comillas la caducidad, porque si no presentamos la declaración anual, pues esa caducidad se puede extender. Entonces, de hecho, se extiende cuando se omite la presentación de la declaración anual, pero más importante, la prescripción. El tema de la prescripción se refiere a que si en el 2024 resulta un saldo a favor, ese saldo a favor solamente lo voy a poder recuperar siempre y cuando lo solicite antes del 30 de abril del 2030. Es decir, tengo 5 años después de la fecha de la que tengo que presentar la declaración. Es decir, a partir del 30 de abril del 2025 cuento 5 años y esa es mi fecha límite para solicitar la devolución. Entonces, por eso les muestro tres fechas: 30 de abril como regla general, 31 de julio para que mi trámite me lo devuelvan en automático, y el 30 de abril como fecha límite de 5 años donde yo puedo solicitar la devolución. Y es hacia atrás. Por ejemplo, ahorita estamos en 2025, pues puedo solicitar el saldo a favor, puedo revisar los años anteriores y regresarme hasta 2020. Entonces, es el mismo efecto hacia adelante, ¿no? Entonces, eso es básicamente en materia de los plazos de presentación de la declaración anual. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguien tendrá alguna pregunta? Si no, vamos avanzando. Am, Enseguida, bueno, datos precargados en la declaración de personas físicas. La gran mayoría de los datos están ya precargados en la declaración. Cuando ingresemos al portal, nos vamos a dar cuenta que principalmente lo relativo a sueldos, salarios, las retenciones en materia de salarios están precargados. Pero es muy importante aquí revisar los datos precargados, y principalmente en materia de sueldos y salarios, porque lo que sucede es que en algunos casos se cargan eh, eh, ingresos que no conocemos o que el trabajador no reconoce. Entonces ahí es importante revisar de manera muy, muy puntual estos ingresos o retenciones declarados. También va a haber información precargada relativa a honorarios y actividad empresarial, pero esta información precargada de la actividad empresarial y honorarios va a depender de la información que se presentó en las declaraciones mensuales. Entonces, si no hemos presentado declaraciones mensuales por actividad empresarial
o por actividad profesional, pues no va a haber información cargada en la declaración o va a haber inconsistencias, faltantes, diferencias. Entonces, en materia de actividad empresarial y profesional, es necesario que estén correctamente declarados los datos desde los pagos provisionales. Y también vamos a encontrar información precargada relativa a los ingresos y retenciones por intereses. Si la persona física hace inversiones eh, o le genera algún rendimiento, alguna inversión, entonces vamos a encontrar precargado todo lo relativo a los intereses y las retenciones que nos hicieron las instituciones financieras. También vamos a encontrar todo lo relativo a las deducciones personales y más adelante vamos a comentar al respecto de las deducciones, cuáles son y cómo diferenciarlas, ¿no? Pero esto es lo que vamos a encontrar en la declaración anual respecto a la información de ingresos y deducciones como datos precargados principalmente. Hay algunos regímenes que no aparecen precargados. Por ejemplo, si vendimos casas, si vendimos algún inmueble, si vendimos algún terreno, cualquier inmueble que hayamos vendido en el ejercicio, esa información no aparece precargada. Entonces, esos datos sí tenemos que incorporarlos, capturarlos en la declaración. Por ejemplo, que eso corresponde al régimen de enajenación de bienes. Esos los tenemos que cargar y es importante la información que nos debe proporcionar el notario por esas operaciones de compra-venta que hayamos hecho durante el 2024. Los pagos provisionales que haya hecho el notario, en su caso si hizo retenciones, y la determinación de la ganancia, si hubo ganancia en esa enajenación de inmuebles, pues tenemos que traer esos datos y capturarlos. Esos datos no están precargados. Entonces, es muy importante que revisemos antes de enviar la declaración que todos nuestros datos estén cargados y correctamente capturados. Bien, cuando presentamos la declaración, cuando ingresamos al formato, al formulario, pues aparecen algunas preguntas y nos hace unas preguntas el sistema y una de las preguntas que nos hace es si estamos obligados a presentar la información de la situación fiscal. Y eso tiene que ver con esta información de situación fiscal es como una especie de dictamen, como un mini dictamen, como si estuviéramos obligados a dictaminar nuestros estados financieros, pero no es propiamente un dictamen, pero es, digamos, algo similar a un dictamen. Es decir, tenemos que darle a la autoridad adicional a la información de la declaración, tenemos que enviar información adicional respecto a los ingresos eh, y de manera específica, lo que dice el artículo es que aquellos contribuyentes que hayan realizado operaciones con partes relacionadas están obligados a informar declarar o a entregar esta información de su situación fiscal con una salvedad respecto a lo que señala la regla, una regla miscelánea, es decir, no están obligados, no van a estar obligados a enviar esta información aun cuando se realicen operaciones con partes relacionadas, cuando esas operaciones no rebasen 13 millones de pesos, cuando se trate de actividad empresarial, o 3 millones de pesos cuando sean servicios profesionales. Yo soy persona física y realizo operaciones con una parte relacionada. ¿Qué es una parte relacionada? Bueno, la propia ley del impuesto sobre la renta define que una parte relacionada o se realiza operaciones con una parte relacionada cuando una o más personas tienen
un vínculo entre ellas. Es decir, yo, persona física, tengo o realizo operaciones con una persona moral o una persona física, pero tengo un vínculo con esa persona. Es decir, si es con la persona moral, pues posiblemente soy socio, tengo poder de decisión, de administración en esa empresa, entonces hay un vínculo, ¿sí? O con otra persona física. Yo, persona física, realizo operaciones con otra persona física con la que tengo un vínculo de parentesco. Entonces, ahí se configura la parte relacionada. Entonces, si hacemos o realizamos operaciones entre partes relacionadas, estamos obligados a presentar la información de la situación fiscal, pero con esta, digamos, esta limitante. Si esas operaciones no rebasaron 13 millones de pesos en actividad empresarial, entonces no estamos obligados. O si se trata de servicios profesionales y esto no rebasaron 3 millones de pesos, entonces quedamos eximidos de esta obligación. ¿Por qué traemos este tema a este análisis? Porque cuando presentamos la declaración anual, entramos a la declaración. Esta es una pregunta que nos hace el sistema y lo que regularmente hacemos, pues le decimos no. Lo que nos pregunta el sistema, ¿estás obligado a presentar sí o no? Entonces, regularmente decimos que no, pero no sabemos exactamente qué significa lo que me está preguntando, ¿no? Básicamente, a eso se refiere esa pregunta que nos está haciendo el sistema. Enseguida, también otra pregunta que nos hace el sistema de declaración cuando ingresamos al formulario es, ¿obtuviste ingresos en el extranjero? Y la respuesta es sí o no. Regularmente, bueno, debemos tener claro si tuve ingresos en el extranjero o no. Si tuve en el extranjero, ingresos del extranjero, pues tengo que marcarle sí. Y bueno, al respecto, podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa si no los declaro? Pues aquí tenemos que atender lo que dispone la ley, la misma ley del impuesto sobre la renta. Artículo 1 que dice que los residentes en México, para efectos fiscales, están obligados a declarar los ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza donde proceden. Es decir, no importa de dónde venga el recurso, tengo que declarar, ¿sí? Si soy residente en México para efectos fiscales, tengo ingresos del extranjero, obligado a declarar. Ahora, también tenemos que considerar que la misma ley nos permite acreditar el impuesto que hayamos pagado en el extranjero. Si en el extranjero nos realizaron alguna retención, pues tengo la posibilidad de, si voy a declarar el ingreso, pues también voy a aplicar el impuesto retenido. Entonces, básicamente a eso nos estamos refiriendo en, en esta pregunta. Es importante que tengamos los datos de los ingresos percibidos en el extranjero porque obviamente estos datos no van a aparecer precargados en la declaración. Los tenemos que tener plenamente integrados en nuestros controles, en nuestros números para poder declarar los datos correctos. Bien, pues vamos tocando los temas, los ingresos que tengo que declarar, cuáles son los ingresos exentos y cuáles son los datos informativos. En la declaración anual, obviamente, tenemos que declarar ingresos que pagan impuestos, ¿no? Ingresos acumulables, ingresos gravables. Pero hay ciertos conceptos que son ingresos, pero son exentos. Y hay otros conceptos eh, que, digamos que de manera general son ingresos, pero no son
acumulables, ¿sí? Entonces, vamos a ir diferenciando cada uno de estos conceptos. Entonces, ya hemos comentado cuáles son los regímenes fiscales o ingresos que sí se tienen que declarar. Los que tienen que ver con salarios, con la respectiva, los respectivos supuestos que no están obligados, que sí están obligados, por eso está marcado ahí. Los servicios profesionales, las actividades empresariales, el régimen simplificado también con la salvedad ahí de la no obligación de presentarlo, arrendamiento y los demás ingresos, ¿no? Entonces, estos son los ingresos que sí debemos presentar o declarar en nuestra declaración anual. ¿Cuáles son los ingresos exentos? Bueno, hay diversos ingresos que son exentos, que quiere decir exentos que no pagan el ingreso, el impuesto sobre la renta. Los ingresos exentos son aquellos que no están grabados o en su totalidad o en una porción. Hay ingresos exentos que están grabados, perdón, hay ingresos exentos en su totalidad o en una porción. Entonces, aquí les mostramos algunos de los conceptos que están exentos. Las indemnizaciones en materia laboral, pues tienen una exención de 90 veces la UMA por cada año trabajado, ¿no? La herencia, el legado, totalmente exento, pero se debe informar. Las donaciones son exentas siempre y cuando se realicen entre familiares, cónyuge, padre, hijos, y las demás donaciones que no tengan, que no sea entre estas personas, están exentas solo tres sumas elevadas al año. El aguinaldo, por ejemplo, en materia de salario, pues está exento, 3,400 pesos. Las prestaciones de previsión social, que son estas prestaciones que se les otorga a los trabajadores, vales de despensa, fondo de ahorro, becas, demás conceptos que perciben los trabajadores, son conceptos exentos y están exentos en una porción nada más. Los analizamos así rápidamente sin entrar tanto a Perdón, detalle. perdón que lo interrumpa, Nelson. Nada más tengo Adelante. duda en el cuestión de las herencias y de las donaciones. Donaciones son consanguíneas, pero las herencias y legados pueden no ser consanguíneas. Entonces, están exentas de ISR. O sea, por ejemplo, alguien puede donar, puede heredar un bien raíz, un bien inmueble, y no está exento de ISR. Lo que se paga de impuestos sería la traslación de dominio en el notario, pero no es o sea, no es un ingreso acumulable para esa persona. ¿Es Es correcto. correcto? Sí, 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 es correcto. Sí, efectivamente, precisamente, digamos que el análisis que estamos haciendo es la declaración anual del impuesto sobre la renta. Sí, efectivamente, se tendrán que pagar en el caso de las herencias, legado, la transmisión de la propiedad, pues podrá pagar impuestos estatales, los derechos de trámite, etcétera, ¿no? Ahí sí pudiera estar grabado esas operaciones. Pero en materia del impuesto sobre la renta, está totalmente exenta la herencia, el legado, las donaciones, siempre y cuando cumplan con estos requisitos. Es correcto lo que comenta. Gracias, Nelson. Gracias. Bien, entonces tenemos, decíamos, los premios. Bueno, en materia de premios, aquí se está refiriendo la ley solamente a premios de tipo cultural, científico, artístico. No se refiere a los premios de la lotería, el cachito, eso no, no. Aquí se refiere a premios culturales o científicos. La venta de casa habitación también es un concepto exento, pero siempre y cuando cumpla con tres requisitos principales que establece la ley. Uno, que el valor de la venta de esa casa habitación no rebase 700,000 UDIs, más o menos 5 millones, más de 5 millones, ¿no? Por ahí anda. Dos,
que la transmisión o la operación se formalice ante notario público. Y número 3, que no hayas vendido otra casa habitación durante los 3 últimos años. Si cumple con esos requisitos, esa casa o esa enajenación de casa habitación estaría exenta del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces, pero es importante que identifiquemos que se trata de la venta de casa habitación, ¿sí? No de otro tipo de inmueble. Y toda esta operación pues la tiene que identificar el notario al momento de que se realiza la escrituración, pues el notario es el obligado a identificar que el contribuyente cumpla con estos requisitos. Si no se cumple con alguno, pues se pagará el impuesto sobre la renta que corresponda. Perdón, Enzo, perdón, un ejemplo ahí en ese punto. Si una persona compró un bien inmueble vamos a suponer, 1 millón de pesos y la decide vender después de 3 años y ese bien inmueble tuvo una plusvalía y ya vale los 5 millones de pesos que es el límite aquí para no pagar el ISR y nada más vendió una sola propiedad dentro de ese periodo y la formalizó ante notario, no importa que el bien inmueble que tuvo una alta plusvalía de 1 millón a 5 millones sigue estando exento. Sí, sigue estando exento porque aquí la limitante es las 700,000 UDIs. Mientras estemos en ese rango, es decir, se cumplan los 3 requisitos y una de ellas es las 700,000 UDIs a la fecha de la operación, esa operación va a ser exenta. No, no tiene que ver el incremento de la plusvalía. Gracias, Nelson. No, gracias a usted. Bien, continuamos. Entonces, en materia de pensiones y jubilaciones, las jubilaciones que reciben las personas ya retiradas, está exenta 15 veces el valor de la UMA. Eso equivale más o menos a 51,000 pesos mensuales. Los seguros de vida están también exentos. Obviamente, los que tienen que ver siempre, bueno, el seguro de vida pues, se va a pagar a los beneficiarios cuando ocurra o así que el evento, ¿no? Y para las personas que reciban la suma asegurada, pues va a ser un ingreso exento. También tenemos el tema de las becas. Bueno, en este caso básicamente se refiere a los apoyos gubernamentales. Son ingresos exentos. Todos los apoyos gubernamentales, adultos mayores, becas, todos los apoyos que se reciben del gobierno son ingresos exentos. Bien, y también por último les decíamos, tenemos aquellos ingresos que solamente se informan. Solamente se informan. Bueno, es importante aquí también considerar esta disposición de informar cuando en el ejercicio hayamos tenido préstamos, hayamos recibido donativos o hayamos obtenido un premio, que en lo individual o en su conjunto estos 3 conceptos excedan los 600,000 pesos. Si recibimos un préstamo mayor a 600,000 pesos o un donativo, tenemos que informarlo, no tenemos que declararlo. Es decir, no tengo que acumular ese ingreso, simplemente decirle al SAT, recibí un préstamo por 600,000 pesos. Y hay un apartado especial en la declaración anual, en un apartado de datos informativos, donde le tenemos que decir, pues recibí un préstamo por X cantidad, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si no informamos, estos datos pierden la calidad de ingresos exentos. Entonces, aquí es importante que identifiquemos o que informemos, más bien que informemos al SAT si estamos o si percibimos alguno de estos conceptos. Entonces, hasta aquí tenemos estos 3 rubros que van incluidos en la declaración: ingresos que acumulamos, que pagan impuestos; ingresos que declaramos, pero que no pagan impuestos porque son exentos;
Y por último, podríamos decir ingresos entre comillas, porque los préstamos no son ingresos, eh, pero que debemos informarlo siempre y cuando estos rebasen 600,000 pesos. Tres tipos de, digamos, ingresos que tenemos que incluir en nuestra declaración anual. Nelson, una pregunta más, perdón que interrumpa tanto. No, no, adelante. Sobre este punto de los préstamos, los donativos y los premios. Supongamos el ejemplo de que recibo un préstamo de mi tío que me presta 200,000 pesos, que mi papá en ese mismo periodo me dona 200,000 pesos y que vamos a suponer que obtengo un premio deportivo o un premio, por alguna otra razón, pero en su conjunto sumaron 500,000 pesos y entró ese dinero a la cuenta de banco. No es un ingreso y no acumula y tampoco tengo que informarlo porque no excedieron 600,000 pesos. Es correcto. Sí, es correcto. Eh, Aunque, digo, no está mal que señalemos como dato informativo estas operaciones. No sucede nada, no estamos eh, falseando datos si ingresamos esas por curarnos por cualquier situación, ¿no? Es Para decir, curarnos en salud, ¿no? exacto, podríamos informar sobre esos depósitos que recibimos, Operaciones. Ajá. esas operaciones que realizamos en 2024 para evitar cualquier aviso, carta de invitación que me quiera enviar el SAT y que me diga que no informé o que no declaré. Yo ya te lo informé en la declaración anual como un préstamo, un donativo o lo que sea, ¿no? Dentro de los rubros que tenemos en este apartado de datos informativos. Yo sugeriría que independientemente del monto, para evitar cualquier contratiempo en el futuro, no pasa nada si lo declaramos o lo informamos, Perfecto. básicamente. Muchas gracias en eso. No de nada. En materia de deducciones, bueno, tenemos que las personas físicas, pues tenemos deducciones de dos tipos, pero no todas las personas físicas pueden aplicar ambas. Las deducciones, primero, las deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas tienen que ver o son deducciones que pueden aplicar las personas que tengan una actividad empresarial o profesional, básicamente, ¿sí? O que realicen alguna actividad distinta al régimen de sueldos y salarios. Cualquier otra actividad o régimen que sea distinto al de sueldos y salarios podría aplicar deducciones autorizadas. ¿Qué son las deducciones autorizadas? Bueno, básicamente lo que conocemos como el gasto de la energía eléctrica, la gasolina, la papelería, los sueldos, todo lo que se requiere, todos los gastos que se requieren para llevar a cabo la actividad empresarial, el servicio profesional o enajenar posiblemente algún bien, ¿sí? Entonces, las deducciones autorizadas son aquellas que están relacionadas con los gastos que tenemos que hacer para poder llevar a cabo la actividad o para poder obtener el ingreso. Pero estas deducciones autorizadas tienen que cumplir con diversos requisitos, que aquí nada más les estoy mencionando tres, pero hay varios más que ya hemos analizado en otras sesiones. Pero básicamente lo que tenemos que cuidar en estas deducciones autorizadas que podemos identificar con mantenimiento del edificio, mantenimiento del local, la renta, mantenimiento del vehículo, etcétera. Todos estos gastos generales, digamos, que tienen que cumplir precisamente con este requisito de que sean indispensables para la obtención del ingreso. Es decir, ¿qué es esto de indispensable? Que tiene que ser indispensable. Bueno, pues ya hay criterios al respecto y tenemos que este concepto de indispensabilidad tiene que ver con que este gasto es estrictamente necesario, lo tengo que hacer para poder obtener el ingreso. Si no hago este gasto, no puedo obtener el ingreso. Es decir,
Pues necesito la energía eléctrica, porque si no tengo energía eléctrica no puedo llevar a cabo la actividad, ¿no? O necesito contratar este servicio porque es indispensable. Eh, Diferente sería, no, pues es que me tengo que tomar unas vacaciones en tal lugar para descansar, relajarme, para poder, bueno, ahí podríamos decir que ese gasto no lamentablemente no es estrictamente indispensable, las vacaciones del socio o de la persona física en este caso, pues no es indispensable. Entonces, este tema de la indispensabilidad tiene que ver con, es sumamente indispensable este gasto para poder obtener el ingreso. Otro aspecto que tenemos que cuidar es que aquellos gastos deben estar estrictamente relacionadas con la actividad o con la obtención del ingreso, que esto va relacionado con el concepto que hoy se comenta como razón de negocio. Es decir, este gasto tiene un porqué, tiene el objetivo de obtener ingresos, entonces hay una razón de negocio, hay un porqué realizamos ese gasto. Y otros aspectos de manera general es que pues tienen que estar registrados en la contabilidad, tenemos que tener los comprobantes fiscales, la forma de pago, etc., ¿no? Tema de retenciones. Hay diversos requisitos que tenemos que revisar que tienen que cumplir estas deducciones autorizadas. ¿Sale? Entonces, a eso nos estamos refiriendo y las personas físicas pueden aplicar estas deducciones autorizadas, excepto las del régimen de sueldos y salarios. Enseguida tenemos las deducciones personales, que es otro tipo de deducciones, pero básicamente estas deducciones tienen que ver con las que utiliza la persona, el humano, ¿no? ¿Cuáles son estos? Bueno, los que enlistamos aquí, todo lo relativo a los gastos médicos, hospitalarios, dentales, análisis clínicos, prótesis, eh, lentes ópticos, todo lo relativo a los gastos médicos, excepto la compra de medicamentos en farmacia. Eso no es deducible. Y estas deducciones las puede aplicar cuando se hagan gastos del contribuyente, de su pareja, hijos, padres, en línea recta y se obtenga el comprobante fiscal y se pague de una manera distinta al efectivo. Y bueno, cumpliendo ahí con el requisito de que si vamos a pagar los gastos médicos de los hijos o de los padres, pues básicamente hay una limitante ahí en materia de ingresos, de que estos prácticamente sean dependientes económicos, ¿sí? Si las personas son independientes, pues hay por ahí una limitante en el ingreso, de que si perciben un ingreso anual, entonces ya pierde la calidad de esa deducción. Las primas de seguro de gastos médicos son deducibles. Los intereses reales pagados por crédito hipotecario de la vivienda del contribuyente también son deducibles. Aportaciones complementarias de retiro, si hacemos adicional a lo que el patrón aporta, también. Los donativos, si hacemos donativos a alguna institución autorizada para recibir donativos, también es deducible. El transporte escolar, solo en el caso de que sea obligatorio y pagado en conjunto con la colegiatura, también es deducible. Las colegiaturas, eh, desde preescolar hasta bachillerato o equivalente, no aplica universidad, no es deducible las colegiaturas de universidad, solo de bachillerato hacia abajo son deducibles con los topes, 24,000 pesos, 19,000 pesos y el otro monto no lo tengo en mente ahorita, pero eh, el monto máximo es de 24,000 pesos anuales. Y tenemos que considerar aquí eh, un tope general. La ley nos señala que
solo vamos a poder deducir el, el importe del 15% del ingreso anual o el valor de las 5 UMAS elevadas al año, lo que sea menor. Es decir, si yo tengo ingresos anuales de 1 millón de pesos, pues tengo que considerar que puedo deducir solo en materia de deducciones personales hasta el 15% de mis ingresos anuales, es decir, 150,000 pesos o 5 UMAS elevado al año. Eh, no puse aquí el monto anual, pero la UMA ahorita anda en 108,57 me parece, si no estoy mal. Bueno, vamos a ahorita checar el monto anual, pero básicamente son las 5 UMAS elevadas al año. Ahí da La, 39.628. Si lo multiplico por 365 es correcto. O sea, lo que sea menor serían 39.000 pesos. Entonces el monto total a deducir. no, no, no. A ver, vamos a hacer la ecuación para no quedar con la duda. A ver, permítame un segundito. Sí. Vamos a ver. Déjeme consultar el valor de la UMA. No lo tengo en mente. Es de 113,14. Ok, 108 es 103. el 108 es el del año pasado. Entonces, 113,14 por 5 por 365 son 206,480. Perfecto. Ese es el monto máximo Sí, deducible en UMAS, pero hay sí, que comparar entre el 15% de los ingresos o el valor de las sumas. En estos dos sí, valores, el que sea menor, ese es el valor deducible. sí. Si tiene 3 millones, pues ya serían 450.000, pero lo que puedo decir serían hasta 206.000. Es correcto, es correcto. Así es. Y Perfecto. solo no entra en este tope las aportaciones complementarias de retiro. Bien. ¿Sí? Ujú. Bien, Porque, o sea, eso quiere decir que si alguien está eh, cotizando en el IMSS y está aportando a su cuenta de retiro son deducidos, o sea, se pueden deducir. es correcto. Puede deducir más y no entran en esta limitante. Ah, ok. Sí. Es la excepción de la excepción. Bueno, sí. O Sí, en este caso, este concepto es el que queda libre de ese tope. sea, vamos a suponer que una persona quiere aportar a su cuenta de retiro, quedamos que eran 206.000, vamos a pensar que quiere aportar 300.000. Es deducible. Es correcto. Es que en este caso las aportaciones tienen su propio tope del Ajá, 10% de los ingresos. Por eso es que no juega para este tope general. perfecto. Sí, Gracias, Nelson. no de nada. Ay, muy bien, continuamos entonces. Entonces, en materia de deducciones, les decíamos, recapitulando, tenemos dos tipos. Deducciones autorizadas que tienen que ver con la actividad empresarial o profesional que realicemos y las deducciones personales que tienen que ver con los gastos, solamente estos que estamos relacionando aquí. En deducciones personales no hay otros, son estos. Y en este caso las personas con actividad empresarial pues pueden aplicar de los dos. El de la persona asalariada no puede aplicar las deducciones autorizadas, solo puede aplicar deducciones personales. Bien. La de- Enseguida tenemos la determinación del impuesto sobre la renta. ¿Cómo determinamos el impuesto sobre la renta? Bueno, en este caso el sistema prácticamente nos facilita, digamos, el cálculo, pero es importante considerar que eh,
No todos los conceptos están precargados. Por ejemplo, si realizamos la enajenación de un bien inmueble, y esta operación fue grabada, es decir, paga el impuesto sobre la renta, la venta de un inmueble. Entonces, esos datos tenemos que capturarlos en la declaración anual para determinar los ingresos acumulables correctos y las deducciones y la ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que considerar al momento de determinar el cálculo anual? Bueno, tenemos que revisar los ingresos acumulables. ¿Cómo están los ingresos? Si percibimos salarios, bueno, que estén correctos, que lo que veamos ahí sea el retenedor correcto, que no haya retenedores que no conocemos. Ese es un punto importante porque nos hemos percatado que entra la persona a su declaración y encuentra ahí retenedores que dice, ¿y este quién es? ¿No? Entonces, ese es un punto a revisar. ¿Qué sucede si encuentro retenedores que no reconozco? Bueno, de entrada, sí hay que estar seguros que no lo reconocemos, que no recibimos los ingresos que supuestamente están declarando, y probarlo con los estados de cuenta, donde sí, efectivamente, en mi cuenta no cayó ese dinero que supuestamente amparan esos comprobantes. Podemos eliminar entonces ese retenedor. Lo eliminamos y con eso determinamos el, el resultado. Ahí, no obstante, si nos sale a favor, pues es probable que el SAT no nos devuelva de manera automática, porque el sistema va a considerar que estamos alterando la declaración. ¿Sí? Entonces no nos va a devolver, si hay un saldo a favor, no nos va a devolver, vamos a tener que presentar la solicitud manual y aportar los elementos para aclarar y decirle al SAT, mira, eliminé un retenedor porque no reconozco los datos declarados, ¿no? Las deducciones autorizadas también tenemos que revisarlo, y las deducciones personales, principalmente lo que tiene que ver deducciones autorizadas, porque esas están relacionadas con las declaraciones mensuales. Lo que declaramos en las mensuales es lo que vamos a tener en la anual respecto a deducciones autorizadas. Entonces ahí es importante que tengamos bien el respaldo. El tema de las retenciones. Básicamente aquí no hay tanto problema, pero hay que revisarlo porque en muchos casos estos están precargados, y los pagos provisionales es importante que verifiquemos que estén precargados todos, porque nos hemos dado cuenta que a veces los datos no coinciden con las declaraciones que hemos pagado mensuales, no suman lo mismo con los pagos provisionales cargados en la anual. Entonces, es importante que verifiquemos, no nos confiemos con que, pues está precargado, le damos clic y vámonos. No, es importante que revisemos los datos precargados, que verifiquemos el cálculo que arroja el sistema y que capturemos los datos que hacen falta, ¿no? Que en estos casos los regímenes fiscales que no se precargan. Perdón, Nelson, Sí. ¿podría andar un poquito más en eso de los retenedores ficticios o fantasmas o que no reconocemos? No me queda claro, no conozco de ningún ejemplo de que aparezca un retenedor ahí fantasma o ficticio Ok. que no reconozcamos, ¿no? Sí, sí se da esto regularmente en materia de salarios. Principalmente los Ajá, asalariados les ha aparecido retenedores que no reconocen. Eh, ¿Cómo aparecen? Bueno, regularmente son percepciones menores, ajá, pagos quincenales, como si fuera una quincena donde recibe la persona, pero recibe quincenalmente así, sin falta, 6 meses de ajá. recibos quincenales, pero dice, pues yo nunca recibí esos ingresos. Revisamos los estados de cuenta y efectivamente no hay depósitos. Entonces, regularmente lo que hemos detectado es que se emiten esos recibos para generar subsidio al empleo, que las mismas compensan para reducir el pago de impuestos.
Ya. Entonces, por ahí puede estar, ese puede ser una causa. Otra es una homonimia, que me caigan a mí Ujú, activos de una claro. persona. Entonces, por ahí puede haber. Perfecto. Definitivamente, sí, definitivamente hay que eliminar ese retenedor cuando me genera saldo a cargo. Definitivamente. Muy bien. Ok, llenado y envío de la declaración. Bueno, tenemos ahí que básicamente cómo vamos a enviar la declaración. La podemos enviar con contraseña o con firma electrónica. Con contraseña, si tenemos saldo a favor y este es hasta 10,000 pesos. De entrada, hasta 10,000 pesos tenemos para enviarla con contraseña, y hasta 150,000 pesos, siempre y cuando no modifiquemos la cuenta bancaria que está ya precargada en el sistema. Si aceptamos la misma cuenta bancaria, perdón, que ya está registrada en el sistema y nuestro saldo a favor no supera 150,000 pesos, pues entonces podemos enviarla con la contraseña. Si modificamos la cuenta bancaria independientemente del monto, tenemos que enviarla con la firma electrónica. Y si el saldo a favor se solicita en formato electrónico, que bueno, esto es ya presentar una solicitud de devolución manual, es decir, que creo que vamos a comentar un poquito más adelante, si sale rechazada mi devolución, pues tengo que presentarla en formato electrónico y pues tengo que presentarlo con firma electrónica. Recuperación de los saldos a favor, que es básicamente lo que estamos adelantando. Bueno, rápidamente, tenemos que la devolución automática que promociona la autoridad, eh, pues es básicamente una facilidad administrativa, es decir, un trámite reducido para devolver a los contribuyentes de manera ágil estos saldos a favor que se generan en gran cantidad, ¿no? En gran cantidad me refiero a gran número de contribuyentes. Entonces, para desahogar este trámite, pues realiza esta facilidad administrativa de devolver de manera automática los saldos a favor, pero obviamente siempre y cuando lo presentemos a más tardar el 31 de julio. Si lo presentamos a más tardar en esta fecha, podemos obtener la devolución de manera automática del saldo a favor. Obviamente hay que señalar en la declaración la opción de devolución, señalar una cuenta clave y señalar el nombre del banco y que somos titulares de esa cuenta bancaria para que proceda la devolución. Entonces, básicamente tenemos que la devolución automática es una facilidad administrativa porque la devolución, digamos, la del trámite, es la que está regulada en el Código Fiscal, que tiene un plazo de 40 días hábiles como máximo para que la autoridad revise si procede la devolución, y máximo en un plazo de 40 días hábiles, 2 meses, debe efectuar la devolución o emitir una resolución en el que señale por qué no procede la devolución de ese saldo a favor o por qué realiza la devolución parcial de ese saldo a favor. Y bueno, ¿qué puedo hacer si salió rechazada? Que es lo que estamos viendo ahorita, y ya mucha gente ya presentó desde el 1 de abril, presentaron su declaración y hoy estamos a 15 de abril y muchos de ellos no han recibido su devolución. Pues es una cuestión ahora sí que en este año se está dando, que se están como retrasando esos saldos a favor. Pero bueno, mientras en la consulta del trámite no aparezca como trámite rechazado, hay que esperar. Y si al consultar la devolución aparece como saldo o devolución rechazada, pues hay que conocer el motivo del rechazo. Hay que saber por qué me rechazaron esa devolución para que inmediatamente presentemos el formato electrónico de devoluciones, el formato FED, que se presenta a través del buzón tributario
donde tenemos que subir ciertos documentos como el estado de cuenta, comprobante de ingresos o alguna documentación que el SAT haya observado el motivo por el cual se rechazó mi devolución automática, ¿sí? Y presentando esa devolución, esa solicitud, el SAT tiene 40 días hábiles para resolver mi trámite. Básicamente, si sale rechazada, tengo que saber por qué me rechazó y enseguida presentar la solicitud de devolución. Ahí sí necesitamos sí o sí la firma electrónica. Y bueno, para esto es lo que les decía, tenemos hasta 5 años. Es decir, si yo ahorita mi declaración sale rechazada, pues tengo hasta el 30 de abril del 2030 para pedir la devolución. Si se pasa esa fecha, pues ya la perdí, ¿no? Otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en materia de la declaración anual, lo que declaramos, lo que no estamos declarando, lo que estamos omitiendo, es esto que pues no tiene que ver precisamente con o directamente con la declaración anual, pero sí está relacionado. Esto es lo que está regulado en el artículo 91 de la Ley del Impuesto de la Renta, que habla del procedimiento de discrepancia fiscal. Y ese es un tema que tenemos que considerar todas las personas contribuyentes, empresarios, profesionistas, todas las personas que tenemos alguna actividad económica y que estamos obligados a presentar la declaración e informar nuestros ingresos y pagar nuestras contribuciones. Este procedimiento de discrepancia fiscal, pues es una facultad que tiene la autoridad fiscal y básicamente consiste en que la autoridad puede determinar y tiene que comprobar, aquí lo importante es que la autoridad tiene que comprobar mediante la implementación de este procedimiento que las erogaciones que realiza el contribuyente son mayores a los ingresos que ha declarado. Básicamente, en resumen, ¿cómo determina la autoridad esta discrepancia? ¿Qué es la discrepancia? Pues es la diferencia, ¿no? Tus gastos son mayores a los ingresos que declaraste. ¿Y cómo determina el SAT esta discrepancia? Bueno, se hace de información. Ahorita vamos a ver cuáles son esos conceptos que revisan. Derivado de este procedimiento, el SAT puede presumir como ingresos omitidos, o sea, la diferencia que no declaraste, la autoridad la determina como ingresos omitidos y puede, si no aclaramos, puede determinar un crédito fiscal por la diferencia que no declaramos, ¿no? Básicamente, a grosso modo, esa es la discrepancia. Pero ¿cuáles son esas erogaciones que el SAT puede considerar para discrepancia? Bueno, básicamente los gastos que realizamos o la adquisición de bienes, es decir, compré un vehículo, lo facturé, compré un inmueble, hice depósitos en cuentas bancarias, hice inversiones, pagué tarjetas de crédito y pensemos en un ejemplo, mis gastos en algunos de estos conceptos suman 20 millones de pesos, pero declaré 3 millones de pesos en ingresos. Entonces, la autoridad puede determinar o iniciarnos un procedimiento de discrepancia fiscal con base en estos datos. La autoridad puede conocer a través del registro de vehículos, el registro público de la propiedad, la facturación de gastos, las cuentas bancarias que tenemos, las inversiones que realizamos, las tarjetas que tenemos a nuestro nombre. Es decir, con base en esta información que puede tener acceso a la autoridad, determinar si el contribuyente está declarando los ingresos reales, ¿no? Entonces aquí, este es un punto que tenemos que considerar al momento de presentar nuestra información en nuestra declaración y que esto pues esté correctamente sustentado, ¿no? Porque si hemos conocido de procedimientos de discrepancia, obviamente es un procedimiento que inicia con la notificación
al contribuyente de que la autoridad ha iniciado un procedimiento, le da a conocer el origen, es decir, cómo la autoridad conoció de esa diferencia, es decir, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria de Valores las cuentas bancarias, consultó el registro público de la propiedad, de la consulta de todos los FDIs que recibiste, etcétera, suma un cúmulo de bienes en cantidad de 100 millones de pesos, ¿no? Y pues tú declaraste solamente 20 millones, pues hay una diferencia de 80 millones y presuntivamente la autoridad está considerando ingresos omitidos por 80 millones. Te otorga un plazo de 20 días hábiles para que comparezcas ante la autoridad y aclares, aportes las pruebas y digas por qué no declaraste esos ingresos. Entonces, este es un punto importante que si bien no está estrechamente ligado con el trámite, propiamente del trámite de la declaración, pero sí es un tema que tenemos que considerar al momento de presentar nuestra declaración anual. Y bueno, como conclusión, les decía, de este procedimiento, pues la autoridad puede determinar un crédito fiscal. Y ya determinado el crédito fiscal, obviamente el contribuyente tiene las etapas de defensa y todo, pero pues hay que considerar, pues no llegar a ese punto, ¿no? Bien, concluyendo ya con este tema, pues el tema del incumplimiento, ¿qué pasa si no cumplo? Bueno, pues ya de entrada pues sabemos que hay multas, ¿no? Y las multas pues pueden ir de hasta 36,000 pesos por no presentar la declaración, ¿sí? Entonces creo que pues la situación no está como para estar pagando multas, pues es mejor revisar, presentar, informar la declaración y evitarnos contingencias como una multa u otras que puede utilizar la autoridad, que ya sabemos temas de cancelación de certificado, temas ya más complejos, embargo de cuentas, etcétera, ¿no? Que nos pueden afectar en la operación en la empresa. Y bueno, evitemos mejor contratiempos. Si presentamos la declaración a tiempo y nos resulta una cantidad a pagar, pues no hay mucho que hacer, pero tenemos por lo menos una facilidad de pagar en 6 parcialidades. La cantidad a pagar, siempre y cuando es así, siempre y cuando la presentemos a más tardar el 30 de abril. Porque el 30 de abril, el mismo 30 de abril, tenemos que hacer el primer pago, ¿no? Entonces, ahí es importante que consideremos estos puntos adicionales. Y bueno, pues esto es básicamente lo que traemos en materia de la declaración anual de personas físicas. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Nelson, yo una vez más molestando. No, no, La, no. la junta pasada que tuvimos de personas morales, Sí. le había comentado un asunto ahí del tema eh, de que Ah, ya me acordé. factura, sí se acordó, ya se acordó. Sí, es cierto. Una disculpa, no, no, creo que no le envié la respuesta. Bueno, Eh, sí, pero sí lo estuve investigando y de hecho estuve consultando con algunas personas que facturan y lo meten tal cual como otro impuesto, como el impuesto al hospedaje, el impuesto como un derecho como tal, y sí, no debe acumular, o sea, para efectos del IVA y otros y- rubros, ajá, no debe considerarse como base de otros impuestos. exacto. Sí, y debe capturarse como derecho. No, no tengo ahorita la nota exactamente del código. El problema es que el propio sistema no Ujú. lo deja. O sea, la vez pasada me dijo el origen, ¿no? O sea, el origen de todo es la facturación. Sí, Que la permitiera capturar como un derecho, como un impuesto, pero que no acumule, ¿no? Pero claro. no lo permite el sistema y lo que estamos haciendo es una factura como una tipo nota de crédito
para eliminar ese incremento, pues, o sea, Ok, ya contabilizamos el monto de las facturas y decimos, bueno, son 20,000 pesos. Entonces hacemos la nota de crédito por esos 20,000 para que no generen otros impuestos, ¿no? IVA y así. ok. Permítame, le doy el código, lo saco por aquí, lo tengo la nota y se lo mando. Claro que sí, Nelson. Y una disculpa ahí por... Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pues bien, si no tienen algún otro comentario, pues les agradecemos mucho su participación y que nos hayan acompañado en esta ocasión. Servidor Nelson Fernández, pues estamos a sus órdenes. Tiene nuestro correo, nelson.bernabé, las dos, aquí se los voy a escribir para que nos puedan hacer llegar sus dudas y comentarios. Y pues estamos a sus órdenes. Fue un gusto estar nuevamente con ustedes y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, saludos.